Estamos enlazados ya con el diputado electo Cristian Aranda. Él es diputado por Renovación Popular, diputado electo por Arequipa. Y la primera pregunta sería, bienvenido a Latina, Cristian Aranda. Muchísimas gracias. ¿Es la idea formar un bloque entre la derecha, pero que incluya a otras bancadas también? Ayer Rafael López Aliaga decía, estamos hablando con obras, por ejemplo. ¿Por dónde va ese éxito de sumar votos en la derecha peruana? Bueno, primero, muchísimas gracias por la invitación y efectivamente, yo creo que el punto de partida tiene que ser encontrar puntos en común. Los puntos de agenda comunes con el fujimorismo son varios, sobre todo en materia económica, en materia de defensa del Estado de Derecho, así que hay un lenguaje, digamos, que compartimos y eso va a permitir que varios proyectos puedan viabilizarse. Pero el esfuerzo que estamos haciendo desde Renovación Popular también es establecer diálogo con otras bancadas. Ojo, no solamente obras. La bancada del señor López Chau también estamos conversando con ellos. Y estamos tratando de hacer el esfuerzo de encontrar puntos en común. ¿Por qué? Porque dada la composición parlamentaria que tenemos, vamos a tener que caminar, esta democracia va a caminar sobre la base de acuerdos mínimos. Y para ello ya es bueno empezar a tender puentes y ver cuáles son los puntos de agenda en los que de repente vamos a poder ponernos de acuerdo. Creo que en la medida que esos puntos se vayan concretizando y tengamos un horizonte claro de con quiénes podríamos contar en determinadas materias y según agenda legislativa en determinados sectores, va a ir conformándose Ujú. este sentido de bloque, ¿no? Para beneficio Correcto. del Perú finalmente. Ahora, la materia más importante, y creo que la primera será definir una lista para la mesa directiva de ambas cámaras, ¿no? Por supuesto. Y por allí iba mi pregunta. ¿A quién sumar, además de Fuerza Popular? Porque ahora Nación más bien parece que va con una mesa directiva alterna, con esa coalición de izquierdas, ¿no? ¿De dónde o en dónde va a buscar los votos la derecha para hacerse de la conducción de las dos cámaras? Mira, honestamente, a mí me parece muy bien que se haya conformado vía comunicado un bloque, una alianza entre JP, Ahora Nación y Obras, Ujú. pero en la praxis, en la realidad, ninguno de los partidos ha cerrado diálogo con ningún otro, ¿ah? O sea, estamos conversando entre todos en estos momentos. Si bien es cierto, para la ciudadanía cae de maduro de que Fuerza Popular, Renovación Popular, posiblemente Buen Gobierno, podría conversarse, hay varios puntos en común, naturalmente, con Obras hay algunos puntos en común, con Ahora Nación hay otros puntos en común. Estos partidos no han cerrado los canales de diálogo para una eventual mesa directiva conformada también por nosotros. O Ujú. sea, ¿Qué puntos el en común comunicado. tendrían, por ejemplo, con Obras o con Ahora Nación, Renovación Popular? ¿Qué punto en común, qué temática podría unir posiciones políticas más bien opuestas? Son opuestas dependiendo de cuáles sean los temas, ¿no? Los sectores. Por ejemplo, Ujú. en materia de agricultura, hace un momento, justo saliendo de un foro, he estado compartiendo espacio con un diputado por el Partido Obras, la necesidad de ampliar el seguro agrario, por ejemplo, para casos de desastres Ujú. naturales, son puntos en los que coincidimos. De hecho, también coincidimos en estos puntos con el Partido Ahora Nación. Entonces, fortalecer la agricultura, fortalecer las condiciones para comercializar de los pequeños agricultores, son puntos de agenda Ujú. en los cuales podemos conversar. A eso me refiero, ¿no? Nadie es, digamos, no es que seamos opuestos en absolutamente todo. No, hay puntos de diálogo, naturalmente. Ujú. Ahora, una de las preocupaciones que llevaban los bloques de izquierda, que planteaban como agenda los bloques de izquierda, y de hecho que escuché también a los alcaldes de Puno y Juliaca que visitaron a la presidenta electa, era Sí. la conformación de una comisión a nivel del Congreso para investigar las muertes ocurridas en las protestas en la transición de Pedro Castillo, Dina Boluarte. ¿Usted está de acuerdo con la conformación de una comisión para investigar estas muertes? Por supuesto, ¿por qué no estaría de acuerdo? Está bien, me parece bien.
Y Rafael en la conferencia de prensa que dio ayer también fue bastante claro, o sea, no nos opondríamos a que se conforme esta comisión, porque siempre hay que entender de que si vamos a conformar una comisión, no lo vamos a conformar sobre la base de un relato, sino sobre la base de hechos. Y en los hechos hubieron fallecidos, fallecimientos provocados por excesos de las fuerzas del orden, pero también hubieron fallecidos o fallecimientos provocados por el salvajismo en algunos sectores que finalmente también protestaron, hubieron daños a la propiedad privada y a la propiedad pública. Entonces, hay responsabilidades por ambos lados. Cuando uno analiza esta situación, lo que ocurrió luego del golpe de Estado de Pedro Castillo, tiene una naturaleza bifrontal. Entonces, pudiera parecer que al estar de acuerdo estamos convalidando el relato de quienes acusaban a Boluarte por estos fallecimientos, pero en realidad lo que va a resultar de esta comisión es algo que es mucho más real. Hubieron fallecimientos que se provocaron por malos agentes de las fuerzas del orden, pero también hubieron fallecimientos provocados por el corte de la cadena de suministros, por las propias acciones de algunos manifestantes violentistas que estuvieron presentes en esas protestas. Entonces, la comisión lo que va a terminar sacando es la verdad por encima de los relatos. En ese sentido, nos parece saludable que se cree esta comisión especial. Ahora, y yendo más allá, ¿el Estado peruano debería pedir perdón a las víctimas, a los deudos de los fallecidos en la protesta? Bueno, me parece que si ya estamos hablando de conformar una comisión especial para indagar sobre los hechos, cualquier acción que vaya a tomar el Estado tiene que ser consecuencia de lo que un informe final diga, ¿no? No, Ujú. ¿para qué actuar previamente a ello? Que sea el informe. Y seguramente del otro lado también tendrán que pedir disculpas. Ahora, perdóneme, eso me pareció interesante. ¿Quién tendría que pedir disculpas? Quienes organizaron y asusaron las manifestaciones también deben asumir una responsabilidad política por los fallecimientos que fueron ocasionados por el bloqueo de las cadenas de suministros. Hubieron niños que necesitaban trasladarse a un hospital y fallecieron ante la imposibilidad. ¿Por qué? Estaban cerradas las carreteras y los aeropuertos habían sido tomados. Eso no se le puede atribuir al Estado, ¿verdad? Entonces, creo que como resultado de ese informe va a ser muy sanador en general, para el Perú, y tanto el Estado como los líderes sociales, digamos, que movilizaron las manifestaciones en aquel tiempo, pues tendrán que dirigirse a la población en su conjunto. Ujú. Sí, algunos dicen que es necesario cumplir una agenda con el sur del país para ¿Sí? lograr una unidad territorial, un control territorial que permita precisamente que este quinquenio goce de cierta estabilidad política. ¿Coincide con eso? ¿Coincide con un plan específico para el sur del país? Por estrategia política, pero también por una cuestión que va más vinculada con la realidad. Sobre todo la Sierra Sur del Perú tiene muchísimas necesidades básicas que no han sido atendidas. Y que si bien es cierto, hay gobiernos regionales, las propias reglas de juego impiden que un gobierno regional, el de Puno, por ejemplo, o el de Arequipa, pueda contratar profesionales como los que puede contratar la Metropolitana de Lima o la Provincia Constitucional del Callao, porque las reglas de juego que los regulan a ambos son diferentes. Para las regiones que no son Lima y Callao, el tratamiento es distinto. Entonces tú puedes tener mucho dinero, pero no tienes la capacidad de contratar al personal especializado que solo trabajaría contigo por un sueldo que sea mucho más alto. Entonces, sí me parece vital, vital, y yo saludo que la señora Fujimori en la segunda etapa del periodo electoral, en la segunda vuelta, haya viajado a la región Arequipa y haya asumido un compromiso con el sur, con las regiones de Puno, con la región Moquegua, Tacna, con la región Arequipa, con la región Cusco. Entonces, eso también nos da a entender a nosotros que hay un alineamiento de intereses, ¿no? Los gobiernos regionales con los megaproyectos que tienen pendientes,
las bancadas que representamos a nuestras respectivas regiones y un interés genuino por parte del gobierno de viabilizar y hacer efectivos esos proyectos largamente postergados. Ujú. Si es así, yo creo que el sur va a ver con otros ojos este gobierno y también es la oportunidad histórica que tiene la señora Fujimori, creo que ella es perfectamente consciente de ello, de hacer las cosas bien y de alguna manera cambiar la percepción que se tiene de ella en estos sectores del Perú. Ahora, definitivamente estamos en una situación expectante de cuál será la agenda del Parlamento, de cuál será los primeros pasos legislativos, de cuál será la agenda del Ejecutivo. Se habla también mucho, y creo que el sector de la izquierda ha puesto sobre su agenda parlamentaria el hecho de revisar las leyes sobre seguridad ciudadana que un sector de la política califica de procrimen, ¿no? ¿Usted está de acuerdo con revisar estas leyes? ¿Creen que hay leyes que deben ser derogadas? Creo que se ha encasillado a un paquete legislativo con cosas buenas y cosas de repente no tan buenas, como leyes pro crimen, ¿no? Hoy también, a propósito de tu pregunta, discutíamos, ¿no? ¿Es necesaria o no la presencia de un abogado defensor en un allanamiento? Es necesario, lo considero necesario. Y no necesariamente tiene que ser el abogado contratado por la persona que está siendo intervenida, puede ser el abogado de oficio que se constituya junto con el fiscal. Pero esto es una garantía de un respeto al debido proceso. Luego los procesos penales se terminan cayendo por ausencia de un abogado defensor. Entonces, me parece que es un eslogan muy genérico para normas que habría que revisar de repente una por una, ¿no? Yo no estoy cerrado a conversar, a dialogar, a discernir sobre estas leyes. Lo que sí me parece poco sensato es meter a todas en un mismo grupo, porque hay algunas que evidentemente, como la que te acabo de decir, las podríamos rescatar. Así que abierto al diálogo, por supuesto, pero con sensatez, ¿no? A Ujú. abordar esto con madurez. Ahora, hablando un poco de Arequipa, ¿cuál cree que es la principal necesidad de la región y como representante quizá qué solución puede plantear en el Parlamento? Mira, las principales necesidades de Arequipa son de carácter ejecutivo, no tanto legislativo. Mi función en esta línea va a ser más de control político y fiscalización. Hablamos del puerto de Corío, por un lado, que es un megaproyecto que le cambiaría la vida a cientos de miles de familias con puestos ¿Y es directos e viable ahí? indirectos. Ahí quiero detenerme porque hay un debate técnico que ha sido muy poco visto y muy poco puesto en medios, que hablan más bien de que no habría ninguna demanda para sacar adelante un proyecto como el puerto de Corío, con idas y vueltas en la autoridad portuaria. ¿Ah? Permisos que se dieron, que después se dijo que no, al final se impuso el sí. ¿Cuál es su percepción de ese puerto de Corío, un sueño legítimo que tiene la región, ¿no? Totalmente. Mi percepción es que es una cuestión más geopolítica que de demanda Pero o ¿debe de ir o no viabilidad. debe ir? Yo ¿Debe pienso que salir? tiene que ir y Ujú, los arequipeños también estamos completamente convencidos de que es un proyecto necesario. ujú. Lo que pasa es que es un proyecto que tiene componentes geopolíticos que son delicados, naturalmente. ¿Por qué? Porque dado el calado y la profundidad del calado que ofrece el puerto de Corío, estamos hablando de un puerto diseñado para una demanda que todavía no existe. O Eso. sea, Y para eso es como buques, que, como que construir un hotel en un desierto. Así lo pero, ponían expertos pero portuarios, ¿no? el detalle con este tipo de inversiones es que la proyección obviamente es a largo plazo. Ujú. No es como algo que tú esperas que te rinda en 5 o 6 años. No, la proyección es a largo plazo. Por eso es que los más interesados son gobiernos. Por eso es que los principales interesados, estamos hablando de Emiratos Árabes Unidos, India, China, Estados Unidos, son gobiernos. Ujú. Porque el componente geopolítico para esta cuestión portuaria es crucial. Es Arequipa crucial. tiene Matarani, ¿no? Operado por Tisur, empresa Efectivamente. de capitales estadounidenses. Interesante la conversación, diputado Cristian Aranda. Se nos ha acabado el tiempo, pero espero que haya otra oportunidad para hablar de su agenda parlamentaria, de su representación de Arequipa ahora en la Cámara de Diputados y, por supuesto, del futuro de ese bloque parlamentario que quiere Renovación Popular y Fuerza Popular. Le agradecemos su tiempo en Latina, diputado. Encantado. Dios los bendiga. Gracias. Muy buenas noches.